tardes a todos. Vamos a dar inicio con la plática que tenemos programada el día de hoy. Eh, Se titula Desarticulando el canon, exclusión y reivindicación de las mujeres en la historia del arte y va a estar a cargo de Cristina de la Llave, que estoy muy contenta de poder presentarla el día de hoy. Ella es estudiante de la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y cuenta con experiencia en curaduría, museografía y conservación de obras por parte del Museo de la Acuarela y el Museo Nacional de Arte. Asimismo, se desempeña en la investigación y crítica de obra del artista Roberto Benítez Robles y tuvo su propia sección en la radio de la UNAM llamada Mujeres en el Arte. Cuenta con certificado en gestión cultural y conservación del patrimonio por parte de la Universidad Bocconi, así como diplomados en estudios novohispanos por la Academia Humboldt, 3 certificados del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración en peritaje, tasación y seguros de bienes culturales, gestión de exposiciones y apps y nuevas tecnologías para la conservación y restauración. En esta misma línea, ha sido ponente en el sexto Encuentro Nacional de Gestión Cultural, desarrollando una investigación sobre arte e inteligencia artificial. Por otra parte, ha realizado diversas entrevistas en torno a los temas de investigación. Hoy en día forma parte de la Fundación México Progresa Leyendo, en donde se crean programas para acercar a las infancias a la lectura. Y bueno, el día de hoy nos va a estar hablando justamente de este tema tan importante de las mujeres en la historia del arte, cómo han sido excluidas y los intentos desde el siglo XX, pero muy particularmente siglo XXI y los últimos años, por rescatarlas, reivindicarlas y saber acerca de ellas, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra a Cristina para que nos dé la presentación. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al profesor Víctor y a la Academia Humboldt por darme este espacio para hablar justo de ese tema tan pertinente en el marco del 8M, que es el día de mañana. Entonces, paso a compartir pantalla para que vean la presentación. En lo que logras proyectar la presentación con un poco de contexto eh, acerca del día de mañana, ¿no? Del 8M, este día de lucha y de recuerdo por los derechos y la igualdad de las mujeres, que, bueno, estamos celebrando también no solo en la Academia Humboldt, sino en diferentes fundaciones que intentamos hablar estos días y siempre, ¿no? Pero sobre todo estos días, poder hablar acerca de las mujeres no solo en el arte, ¿no? En todas las ciencias, las que trabajan desde las ciencias duras, lo que llamamos STEM, que están también hablando entre ellas sobre las mujeres que se dedican a este tipo de situaciones. Tengo ya la presentación, Cristina, si la puedes ver, si quieres, la proyecto yo para que Sí, por favor. puedas, perfecto. Y bueno, tú me vas diciendo. Sí, gracias. Bueno, entonces comenzamos con el título de la conferencia. Ya lo dijeron, desarticulando el canon, exclusión y reivindicación de las mujeres dentro de la historia del arte. La siguiente, por favor. Para empezar a hablar de las mujeres dentro del arte, me parece pertinente empezar a hacer un recuento o saber qué es el canon artístico y por qué este va a influir bastante en la invisibilización de las mujeres dentro de la historia del arte. Entonces daré solamente una breve introducción con conceptos que me parecen pertinentes para dar una guía. Y lo principal es empezar desde lo que es la sociedad o este concepto que viene desde la antigüedad, que nos va a remontar incluso desde los griegos, los romanos. Y eso es pertinente porque hay que recordar que en la época griega, en la época romana,
quienes pertenecían a la sociedad o eran ciudadanos eran solamente un cierto grupo de hombres y los demás no iban a poder entrar. ¿Qué quiere decir? Que no iban a entrar a la sociedad, pues que no tenían voz ni voto, no podían tener ese tipo de injerencias en la toma de decisiones. Y desde ahí parte el hecho de que las mujeres estén relegadas dentro de un sistema, ¿no? Después, sabiendo esto, de que ellas no pueden tener este acceso porque no eran consideradas parte de la sociedad, evidentemente otro sector que es la educación, tampoco se va a tener este acceso desde la antigüedad hasta el siglo XIX. A las mujeres se les negó de forma formal la educación artística. Claro que va a haber sus excepciones, como las vamos a ver, pero es hasta el siglo XIX cuando ya en general empiezan a haber estos cambios, por lo tanto no podían estudiar, no, esta formación pues no había, y si había, había cierto tipo de disciplinas que ya las vamos a ver, que solamente estaban relegadas para el género femenino, de los cuales no iban a poder salirse o hacer más allá. Después de esto podemos pasar a los talleres en siglos pasados, en el Renacimiento, en donde los talleres eran estos espacios formados por hombres artistas para poder hacer la creación de obra. Recordemos que en el Renacimiento, en esta época, un taller de arte no era considerado como hoy en día, sino era como por encargos y había más personas ayudando a lo que sería hoy el artista. Y si algunas mujeres podían entrar a estos talleres era porque venían de una familia con un nivel socioeconómico que en ese entonces iba a poder permitir el acercamiento, y también porque de quienes iban a aprender o era de su padre, si era artista, o de su esposo. Digamos que ese era el tipo de permisos que iban a poder tener si es que iban a estar dentro de un taller, pero aún así siempre iban a estar relegadas o en un plano secundario. Evidentemente, la firma o la autoría no iba a estar, por algo es muy complicado hacer justo este rastreo de siglos pasados, porque simplemente no había forma en que se pudiera poner que una mujer hizo esta creación. Entonces, pues sí era muy difícil poder acceder a estos talleres. Después, pasando a los talleres, adelantándonos un poco más, entramos a lo que es la academia, que bien sabemos que la academia es la consolidación, es la validación, es lo que hace válido los estándares o los cánones, es quien dice que entra, que no entra, si está permitido, si no. Entonces, las mujeres estuvieron excluidas de formalmente hasta el siglo XIX, como le digo, sus excepciones, pero digamos que no tiene mucho desde que la academia en realidad empieza a ser válido lo artístico en las mujeres, y de hecho en la Real Academia de Pintura en Francia, durante más de un siglo solamente se admitieron 4 mujeres, ¿no? Entonces es demasiado tiempo para que solamente 4 mujeres tuvieran acceso a pues a este conocimiento y a esta práctica. Entonces, que ellas hayan entrado de forma tardía, pues obviamente va a afectar a su reconocimiento y también al acceso de oportunidades y de encargos oficiales. Y una vez que ya sabemos que la academia es quien da esta validación, podemos irnos ahora sí como a historiografiar, que historiografiar es una forma de poder estudiar la historia del arte, y la historia del arte está escrita o se estudia bajo desde una perspectiva masculina, eurocéntrica y hegemónica. Digamos que así es como está hecha la gran historia del arte. Entonces, al estar hecha a base de esta forma, se minimiza o se margina la producción de las artistas mujeres. Hasta que en el siglo XX, que como recordaremos, el siglo XX es una época, en general, en muchas partes del mundo, de revolución, de crítica, pasan muchos eventos sociales, revueltas en el siglo XX, que van a abrir paso a nuevas formas de ver las cosas. Y es ahí, en el siglo XX, cuando historiadoras como Linda Nochlin y Griselda Pollock
empiezan a hacer ese tipo de cuestionamientos y empiezan a decir por qué no hay mujeres dentro de la historia del arte, en dónde están las pocas que hay, en dónde están sus cuadros. Entonces empiezan a recuperar, ¿no?, toda esta historia y se empiezan a dar cuenta de todos los estándares, ¿no?, que las mujeres, como ya les mencioné, este canon, tenían que alcanzar. Obviamente son cánones establecidos por la historia del arte, por los hombres. Entonces también cuando, como les digo, había excepciones, ¿no?, de las mujeres que podían tener acceso, pero cuando, inclusive cuando lograban tener algún tipo de reconocimiento, pues se les decía que era como una solo excepción, pero no iba a ser la regla, básicamente. Entonces siempre tenían que estar como al nivel de los hombres, como si eso fuera algo que, si realmente ellas lo quisieran, simplemente eran los parámetros y tenían que entrar de esa forma. Y de lo mismo con los estándares, como les dije, siempre había estos géneros, solamente géneros pictóricos relegados para las mujeres, como vendría siendo la naturaleza muerta, los bodegones que normalmente vamos a ver, también el área textil, o se les dejaban temas como las maternidades. Y también es importante recordar que siempre se les ha visto como las musas, como las inspiradoras de estas grandes ideas, pero nunca como las genias creadoras, nunca como esta persona capaz de poder realizar un cuadro o algo artístico, cuestión que inclusive, o sea, hoy en día se intenta desmitificar. También otra parte importante que ha, pues, permitido que las mujeres sean invisibilizadas o que cueste trabajo entrar es el mercado del arte. Claro, porque las mujeres, al tener un menor acceso, pues obviamente las redes de patrocinio son menores. En su época el mecenazgo no había. Y actualmente, inclusive las obras de mujeres, ya sea anteriores o contemporáneas, siguen siendo precios mucho menores a sus colegas hombres, ¿no? Eh, Esto es algo que se ha intentado como empezar a ver para que suban los precios, pero digamos que son muchas cosas sociales, políticas, económicas y de ideología que van a hacer que haya una gran invisibilización, pero como lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática, va a llegar un punto donde va a haber una ruptura y va a haber una fuerte crítica a la historia del arte. La siguiente, por favor. Con esto, teniendo ya este repertorio o este previo, podemos ahora sí hablar de esas mujeres que o sobresalieron en su época, como ya les dije, o están siendo rescatadas hoy en día. Por lo tanto, les traigo a Artemisia Gentileschi, una pintora italiana del barroco de 1593 a 1653. Ella es una de las artistas más importantes mujeres que yo creo que varios han escuchado porque sí es un nombre que se ha rescatado muchísimo. Y bueno, ella, y lo que más me gusta de su obra es de que inclusive en la época del barroco, ella ya estaba denunciando todas las violencias que vivían las mujeres en su época, desde el abuso, el acoso, las violaciones, el maltrato físico, como vamos a ver en una de sus obras. Entonces, desde aquí con este cuadro, con esta pintura que veremos, nos podemos dar cuenta que es un problema que venimos arrastrando desde tiempos ancestrales, ¿no? Es un problema que viene desde la consolidación de lo que es una sociedad y lo que somos. Después tenemos a Janet Sobel, es una artista ucraniana estadounidense que cuando yo la descubrí o cuando yo me enteré de ella, me encantó su obra y más que nada porque ella es una de las pioneras del arte abstracto. Ella es de 1893 a 1968. Ella, su arte, digamos que ella fue quien inventó la técnica del dropping, que aquí nos estamos ya remontando a la época de Pollock con el arte abstracto, que la cual la técnica del dropping es básicamente agarrar el pincel
y como pegarle y va a lanzar las gotas de pintura y ahí se empieza a crear el arte abstracto. Esta técnica, anteriormente de que se descubriera a Janet Sobel o se supiera de ella, se pensaba que fue Jackson Pollock el que hizo esta técnica cuando en realidad 15 años antes Janet Sobel ya lo estaba haciendo. Entonces, hoy en día, con las nuevas teorías contemporáneas feministas, pues se le está dando el lugar que le corresponde, así como a Eva González, de 1849 a 1883. Ella es una artista impresionista, alumna de Manet, que en su época no resaltó tanto, pero también hoy en día se trae a la mesa junto con Marie Cassatt y Belle Morisot, que son otras de las grandes artistas impresionistas que ya se tiene bastante registro de ellas, pero Eva González apenas está surgiendo y ella sí tocaba temas de maternidad, de naturaleza, que les digo son estos temas relegados a las mujeres. La siguiente. Después también tenemos a María Izquierdo. Ella es una artista mexicana de 1902 a 1955. Ella también es una mujer que se ha estado rescatando y se tiene que conocer porque ella, antes de que los tres grandes muralistas, digamos que son Orozco, Rivera y Siqueiros, María Izquierdo ya estaba haciendo muralismo varios años antes de que ellos comenzaran. Y también algo que sucedió con ella fue que hubo un momento en el cual se encargó un mural a varios de los muralistas de la época, ya cuando todos estaban consolidados, y los tres no dejaron que María Izquierdo participara o que ella hiciera gran parte de la obra, realmente ella no lo hizo, porque justamente decían que cómo una mujer iba a poder retratar la identidad mexicana. Y pues claro, si nos remontamos a lo que ya les comenté, ¿cómo alguien va a poder dar identidad si no la tiene, si no tiene cavidad, ¿no? Junto con lo que forma parte. Entonces no se le reconoció y hasta ahorita me parece que hace unos años se le hizo una exposición. Entonces también se le está rescatando junto con Elena Ivanovna, que si les digo su nombre así tal cual como es, tal vez no la reconocen, pero se le conoce como Gala Dalí, que siempre se dice que es la esposa de Salvador Dalí, cuando sí lo era, pero en realidad ella es una artista surrealista que muchas veces ayudó o le dio ideas a Salvador Dalí para con su obra. Entonces, además de tener estas ideas para con Salvador Dalí, ella también producía su propia obra surrealista y desde el hecho de que ella tocaba el tema surrealista ya es un tema que dio apertura a que muchas mujeres pudieran expresarse de lo que realmente ellas pensaban en este campo onírico de sueños que es el surrealismo. Después tenemos a Fanny Rabel, que junto con María Izquierdo es otra de las muralistas más importantes de México, de 1922 a 2008, y Fanny Rabel pertenecía al grupo de los Fridos. Era este grupo como de estudiantes que pertenecen a la época de Frida, de Diego Rivera y de todos ellos, y que hasta ahorita apenas no tiene mucho que su nombre está volviendo a surgir. La siguiente, por favor. Las siguientes son Sofonisba Aguizola, de 1532 a 1625. Ella es una mujer del Renacimiento italiana y de hecho es la primera mujer artista reconocida de este periodo. Y ahorita vamos a ver una obra muy importante de ella. Después tenemos a Hilma Afklint, ella de 1862 a 1944. Ella también es una artista que tiene poco tiempo relativamente que se está trayendo a la mesa porque ella es también pionera en el arte abstracto. Ella antes de que Kandinsky hiciera su arte abstracto, ella ya lo estaba haciendo, pero también lo que ocurrió con ella fue que al momento de presentar su obra, le dijeron, la academia le dijo que no iban a aceptar sus cuadros, empezando por el hecho de que en esa época pues el arte abstracto no, pues, no gustaba y mucho menos iba a ser mujer. Entonces,
lo que hicieron fue que ella tomó la decisión de tener que guardar su obra y presentarla muchos años después de que ella falleciera. Y es por eso que hasta ahorita se empieza a saber que antes de Kandinsky estuvo ella. Después tenemos a Margaret Kane, una artista estadounidense de 1927 al 2022, recientemente. Ella es muy conocida por su obra de, digamos, ella pinta infancias con ojos muy grandes, pero aquí su historia, al igual que las demás, pero en este caso es violenta, porque cuando empezó a lanzar su obra, su esposo se dio cuenta que podía ganar mucho dinero con ella, y lo que hizo fue que la encerró en el sótano de su casa durante muchos años y la obligaba a pintar estos cuadros, y él se adueñó de la obra firmándolo. Fueron muchos años que ella estuvo haciendo esto, hasta que logró salir, y inclusive hubo un juicio en el cual tenían que comprobar la obra, y la única forma era que los dos pintaran. Evidentemente, al final, quien terminó ganando fue Margaret, porque realmente ella era la autora. Y así como casos como ellas, hay muchísimas mujeres todavía más. La siguiente, por favor. Aquí ahora sí ya les traigo un ejemplo de el tipo de obra que cada una iba pintando. Como les digo, en esta época lo que eran los bodegones, como esta obra de Eva González o Las naturalezas muertas, que es la representación de objetos o de comida. Tenemos del otro lado a Mari Cassatt con una joven tejiendo que nos representa este rol femenino de tener de tejer, de lo manual, lo textil, estar con la naturaleza, las flores, lo femenino, la sutilidad, la fragilidad, mientras que en el otro cuadro de Bert Morisot tenemos la cuna representando, como les decía, la maternidad, estos roles de género ya impuestos por los, los cánones y por la sociedad. La siguiente, por favor. Después, otros ejemplos de Janet Sobel, como les menciono, la técnica del dropping, que es esta parte abstracta en el arte que ya no es el arte figurativo, ya el color tiene mucho más peso en la interpretación, así como también de Hilma Acklin, que es su obra más famosa, y pueden ver después la obra de Margaret Kane con estas infancias de ojos muy grandes. La siguiente, por favor. Así como también obra de María Izquierdo, que esa es una de mis obras favoritas de ella. Como les menciono, también ella, María Izquierdo, jugó bastante con el surrealismo y esta parte onírica de tener como la libertad de poder expresarse, y también el surrealismo también causó mucho revuelo en cuanto a lo femenino, como Remedios Varo y La mujer saliendo del psicoanálisis, así como tenemos a Fanny Rabel con La ronda en el tiempo. Este es un detalle del mural. En realidad, el decir detalle es solamente una pequeña fracción de la obra completa, y en esta obra ella lo que representaba era las infancias mexicanas. Como podemos ver, son niños jugando, y también la educación. Atrás de la niña vestida de rosa está una profesora, y mucho más hacia atrás, ya como en un segundo o tercer plano, podemos ver la ciudad y esta época de la modernidad y el progreso y la tecnología, que es justo temas de su propia época. La siguiente. Después quiero pasar a un género pictórico que se me hace muy importante, pero que también dentro de la historia del arte en los últimos años ha estado bastante relegado, que es el retrato o el autorretrato. Eh, no es solamente, como digamos, así de simple ver a una persona retratada. Digamos que en este género pictórico hay muchísimo que rescatar, mucho material que se puede saber de la persona o de la propia época. Y justamente aquí tenemos el cuadro de Artemisia Gentileschi, que es Judith y Holofernes. Como les comenté anteriormente, Artemisia Gentileschi tocaba temas fuertes en cuanto a la violencia para con las mujeres,
Y en este autorretrato, Artemisia Gentileschi está autorretratada como la mujer de vestido amarillo que le está clavando la espada a Holofernes. Holofernes está retratado como la persona, como el hombre que la violó, quien fue su profesor de arte, y quien está al lado de ella ayudándole es su mejor amiga. Así como este cuadro, Artemisia tiene muchos más, como Susana y los viejos, que igual es un mito, pero está una mujer joven, espantada porque hay dos viejos acosándola. Digamos que ella vuelve a retomar todos estos mitos, esta violencia, y lo trae a la mesa en la época barroca. Después tenemos a Sofonisba Guisola, un autorretrato de ella, que como les digo es una de sus piezas más importantes, porque no es solamente ella retratándose como se ve físicamente, sino que ella se pone pintando. Y el hecho de que para en la época del Renacimiento ella haya tomado la decisión o haya podido decir, bueno, me autorretrato a mí, es decir, me afirmo a mí misma y me estoy pintando como mi profesión y estoy diciendo que soy artista, aunque digan que no, aunque en esa época no. De todas formas, en la época, como les comentaba, en la época del Rococó, esta Lebrun fue una de las más importantes porque quien fue su mecenas o quien la patrocinó en ese momento fue María Antonieta. Entonces esto le dio mucho acceso para que pudiera hacer sus retratos o seguir pintando. Entonces lo mismo con Sofonisba, el hecho de que ella se esté autorretratando como artista, pues ya da un paso muy importante y más para la época. Además, también hay otro cuadro muy bonito de ella, que también es un autorretrato, también pintando, pero esta vez junto con dos alumnas. Entonces, que ella también forme parte de las mujeres que enseñaron a otras mujeres a pintar en la época, pues es algo bastante importante para el ámbito artístico femenino. La siguiente, por favor. Aquí quiero hacer una mención especial a Clara Peters. Clara Peters es una pintora flamenca del barroco. Fue igual pionera en los bodegones. Como les comento, los bodegones eran este ámbito para con las mujeres. Aquí tienen un ejemplo de ya formalmente lo que es un bodegón, que en su técnica va a ocupar muchísimo el realismo, pero lo que más llama la atención de su obra, que está en la siguiente diapositiva, es el reflejo y la identidad. Este tipo de arte, o en una época donde no podían firmar, pues ella lo que hizo fue, bueno, si no puedo firmar, si no me van a dar autoría, si no me van a dar voz de esa forma, yo voy a encontrar la manera de poder hacerlo. Entonces, si pueden ver en la copa dorada, que hay muchos círculos con reflejos, ella de forma pequeña o de miniatura se está autorretratando. Y el hecho de que ella al mismo tiempo se esté autorretratando muchas veces en todos los reflejos, se reafirma cada vez a sí misma de aquí estoy, soy yo la que está haciendo esta obra. Lo mismo con la jarra que está en esta imagen, que son dos autorretratos muy pequeñitos de ella. Uno está viendo de frente, otro está de cabeza, mientras que en el tercero está en la tapita. Entonces, estos bodegones apenas hubo una exposición, me parece que en 2016 en el Museo del Prado de ella, pero hasta ahorita también es una investigación que yo estoy haciendo sobre ella. Ya se está empezando a retomar la parte de la identidad en un bodegón o como autorretrato. Por eso es muy importante o muy especial su obra. La siguiente, por favor. Continuando con el autorretrato femenino, ya un poco más acercado hacia nuestra época, se tiene que mencionar a Frida Kahlo. En este autorretrato de ella está demostrando pues el accidente, ¿no?, que conocemos, que realmente fue un parteaguas total en su vida. Y también tenemos a Sinidia,
que ella se autorretrata desnuda. También que las mujeres para esta época o en el momento en el que hayan podido autorretratarse desnudas, también fue bastante impresionante porque si se tiene registro de desnudo femenino es a partir de una mirada masculina. Entonces, que a partir de cierto momento las mujeres puedan dar su propia perspectiva, contar su propia historia, contarse a ellas mismas como quieren ser escuchadas o cómo quieren ser vistas, porque eso es algo que no se veía, no había forma en que las mujeres podrían decir como eso es lo que yo quiero o eso es lo que yo pienso. Es por eso que el autorretrato, poder decir yo soy, es muy importante y mucho más para el arte femenino. Así como también tenemos a Lois con su autorretrato, que también la quise traer a ella para comentar que en esta parte del feminismo no todas las realidades son iguales. Evidentemente no va a ser la misma una realidad europea, a la mexicana o a la afrodescendiente. Y es por eso que también en el feminismo empiezan a abrirse muchísimas vertientes porque uno solo no alcanza para todas las realidades o todas las vivencias femeninas. La siguiente, por favor. Después de esto ya empezamos a ver obras que van a desafiar el canon, ¿no? Este estándar que les digo de la academia. Y a quien tenemos aquí es a Elizabeth Butler, que si bien podemos ver el cuadro, podemos ver que es ustedes dirían, pues es un cuadro muy realista, es muy, es muy bueno, tiene una muy buena técnica. ¿Por qué estaría mal? ¿Qué es lo que tiene de malo y por qué no se lo aceptaron o por qué no le permitieron continuar? Es porque está tocando temas de guerra, un tema que solamente hombres podían pintar, ¿no? Digamos que ella se salió del canon de las flores, de la maternidad, de los textiles. Entonces se está apropiando o está rompiendo estas reglas. La siguiente, por favor. Así como otras obras, presento a Leonor Fini con El Ángel de la Anatomía. Leonor Fini es una artista surrealista como Leonora Carrington, como Remedios Varo, y lo que tuvo de impactante o lo que no gustó o sea, de esta obra, pues es que nos está presentando lo que no se quiere ver de, de las mujeres, de una realidad existente. Es decir, como ya vimos estos cánones, siempre quieren la belleza o cosas como inalcanzables en vez de las realidades. Aquí Leonor Fini nos está presentando la vejez, un tema bastante importante que incluso hoy en día todos conocemos las frases de, pues es que a una mujer no se le pregunta su edad, ¿no? O no hay que decirla o hay que retrasarla lo más que se puede, ¿no? Las mujeres hay que estar siempre jóvenes, hay que estar radiantes, pero una realidad es que se envejece, pero no se quiere ver. Por lo tanto, presentar la vejez en una mujer como lo hizo Leonor Fini, pues fue bastante impactante. Y también esta parte de que está abierta, de, de que las mujeres tenemos esta realidad de que menstruamos, de que hay muchas cosas que no se tocan, pero que están ahí presentes en su cuadro y que también se ve como la fuerza o el enojo, porque también esta idea de que las mujeres no nos podemos enojar o que somos, o si nos enojamos es porque somos histéricas, ¿no? Que ese término tiene muchísimo peso dentro de la historia de las mujeres, pero justo todo esto que se rechaza, que no se quiere ver, pues ahora es momento de desafiar al canon con ello porque es así, ¿no? Así como también está Paula Rego, que es una artista más contemporánea en su serie de Aborto. Tiene varias piezas, pero yo quise traerles esta que más que nada en esta representa la violencia médica que viven las mujeres, ¿no? Este sistema médico justamente creado por hombres que pues en general no conocen bien la anatomía de la mujer o el cuerpo o qué es lo que realmente
se necesita, qué es lo que se ocupa, qué es lo adecuado para tratar el cuerpo femenino. Y por muchos siglos las mujeres han, o bueno, hemos tenido que pasar por estos sistemas médicos que lastiman o que violentan, pero que hasta ahorita ya con varias teorías feministas contemporáneas ya se ha puesto en crítica, ¿no? Para traer estos temas. Así como también otra cosa que desafía el canon son pues la antimonumenta, que recordemos, o sea, un monumento eh, en la historia del arte pues está hecho para recordar, para enaltecer algún personaje histórico, justo algún contexto histórico importante que esté pasando en la época. Digamos que es para dar esta visibilización. Y que con las marchas del 8M siempre surge este cuestionamiento, ¿no? De la iconoclasia, que la iconoclasia es esta expresión que se hace en las marchas por un fin específico, el cual no es lo mismo al vandalismo, que justamente se confunde la iconoclasia con el vandalismo y más en, en las marchas del 8 de marzo. Entonces, esta antimonumenta que está aquí en la Ciudad de México, que es la glorieta de las mujeres que luchan, si no me recuerdo, antes de que estuviera esa antimonumenta estaba el de Cristóbal Colón. Y bueno, nos enfrentamos a una época justo crítica que está volteando a ver al pasado para ver si realmente los discursos que estamos aprendiendo de la época son verdaderos y si se tienen que seguir replicando. En este monumento de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés o de varios que han quitado, pues van a representar la colonialidad, el esclavismo, ¿no? Entonces, pues son estos actos para hacer ver lo que está pasando. Y la antimonumenta sí trajo mucho desafío y sí trajo mucho cuestionamiento y pues muchas revueltas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora sí, pasando ya bien a más cuestiones contemporáneas de crítica feminista, el primer ejemplo que les traigo es de Mónica Mayer, El tendedero, que me pareció muy pertinente traerlo como primera opción o como primer vistazo de obras más acercadas y feministas, porque gracias a la acción del tendedero fue que yo empecé con la investigación feminista o adentrarme más en el tema, porque la verdad no estaba tan inmersa como hasta en ese momento, porque no te das cuenta que estás en ese círculo hasta que pasa algo. Y en ese momento fue cuando yo estaba en la prepa con el movimiento Me Too, que como sabemos fue un movimiento en muchas partes del mundo donde todas las escuelas, lugares, trabajos, las mujeres pusieron estos papeles con denuncias sobre acoso, violaciones, violencia, ¿no? Digamos que lo que pasó en, en la preparatoria cuando yo estaba fue que se puso el tendedero, pero las autoridades quitaron las denuncias. Esto obviamente es algo que no se hace, digamos, es censura, ¿no? Por lo que todas las de la preparatoria se enojaron y ahí empezó lo más fuerte que me hizo como darme cuenta o tomar la decisión de hacer algo. Nos metieron a todas al salón y nos íbamos a quedar ahí hasta que de la nada todas estábamos en un grupo y pues dijeron que teníamos que hacer algo, ¿no? Para que las autoridades no se quedaran con las denuncias porque las estaban guardando o las estaban tirando. Entonces nos dieron 5 minutos y a los 5 minutos se abrieron las puertas y era pues salir todas a quedarnos en el patio hasta que nos respondieran. Y es justo, o sea, en ese momento que para mí el hecho como de salir de clase y tener que bajar o hacer algo a lo que yo no estaba acostumbrada, lo pensé como 2 veces, pero a la segunda vez que lo pensé
pensé en las niñas de secundaria, digamos, en las generaciones que van atrás de mí, y que yo dije, es que si yo no salgo ahorita o yo no hablo o yo no hago algo, pues ¿quién lo va a hacer por las que vienen? ¿No? Entonces, digamos que pensar en las demás, pensar en las otras, fue lo que me hizo a mí poder levantarme y salir. Entonces, por eso esta obra de Mónica Mayer, y que después, ya entrando a la carrera, yo no sabía que El Tendedero estaba basado en esta obra de Mónica Mayer, ya lo fui viendo conforme lo fui estudiando. La siguiente, por favor. Después tenemos a Judy Chicago con la cena de fiesta. Ella lo que hizo fue juntar a muchas mujeres artistas feministas, según yo son 30 mujeres, y cada una tenía un plato, del cual está, en el plato hay algún tipo de representación del sexo femenino. Y básicamente en este performance lo que se quería demostrar es cómo el sexo femenino es objeto de consumo. Como pueden ver, son mesas de comida como si se lo estuvieran comiendo, justo de comercio, de un consumo hegemónico masculino. Esa también fue una de las piezas de las que más se ha hablado en cuanto a crítica feminista. La siguiente, por favor. Después tenemos a Regina José Galindo, es una artista latinoamericana que también es una de las artistas que más me gusta, contemporáneas. Ya ha hecho varios tipos de piezas que se llaman apariciones. Lo que hace es de que junta a muchas mujeres y van a espacios públicos y se ponen estas mantas para demostrar cuántos feminicidios o cuántas mujeres mueren al día o cuántas mujeres faltan. Y esto lo hace alrededor de varios países y como en puntos claves. Y al momento de poner estas mantas es como hacerlas aparecer a todas las que faltan, ¿no? La siguiente. Otra pieza que me gusta mucho es de Hilos Rojos, que se llama Sangre de mi sangre. Esta obra fue hecha aquí en Ciudad de México. Como se puede ver, ahí está el Ángel de la Independencia. Este colectivo lo que hace es retoma la parte textil, ¿no? Femenino, y se ponen a tejer en hilo rojo, como si fuera un río de sangre, y van y lo ponen en monumentos. Como les digo, los monumentos son pieza clave para hacer aparecer cosas y para criticar. Entonces, llenan estos monumentos y básicamente si lo vemos desde una vista aérea, se puede ver como si fuera un río de sangre, que es básicamente lo que ocurre, ¿no? La siguiente, por favor. Otro tema que, como les digo, con la pintura de Leonor Fini, que son temas femeninos que no se tocan, de los que no se habla, de los que se tiene pena, de los que se tiene vergüenza, pero que es una realidad y es así, es la menstruación. En este performance, Priscila lo que hace es de que ella, bueno, hizo esos pantalones a base de toallas higiénicas y por eso se llama Un día sangriento, porque hace su día completamente normal con estos pantalones, eh, teniendo la regla. Y el performance, esto es solamente un registro fotográfico de lo que pasó, pero como sabemos, definitivamente hubo miradas, hubo críticas y ella hizo aparecer esto que no se ve, ¿no? La siguiente, por favor. Por último, les comento que me estoy basando en dos, bueno, son varias, pero en sí en Linda Nochlin y en Griselda Pollock, como ya lo había mencionado al inicio de esta plática. Con Linda Nochlin es ¿Por qué no hay grandes mujeres dentro de la historia del arte?, que es un texto bastante interesante que les recomiendo si quieren leer. Mientras que Griselda Pollock hace esta pregunta con un texto de si la historia del arte, o sea, la gran historia del arte, por supuesto, puede sobrevivir al feminismo. Y al final ella concluye de que no,
y no en un sentido, vamos, como negativo o que se entienda que esto es agresivo, sino, y bueno, ya, yo también concuerdo con ella, es que el, el fundamento o el fin no es intentar que estas mujeres artistas que ya les presenté y todas las que faltan entren en la gran historia del arte, porque eso sería volverles a pedir que tengan estándares masculinos hegemónicos y eso. Entonces, más bien, justamente se hace esta crítica para que la historia del arte se abra, no para que siga cerrada, sino para crear nuevas disciplinas y nuevos saberes que nos van a permitir poder entrar a muchísimas más cosas. Y es cierto que sí, la historia del arte puede y debe de responder ante las críticas feministas. Y también el arte, el cubo blanco, que serían los museos y las galerías, también pueden ser espacios de resistencia y de crítica para hacer llegar esto que está pasando, ¿no? Junto con las mujeres. Entonces, a partir de esto de la literatura, ahora sí le doy la palabra a la profesora Irene, por si gusta agregar algo. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante todo lo que nos compartiste y bueno, por supuesto, ya lo mencionaste tú, lo repito yo, es solo una muestra, ¿no? De todas las mujeres artistas que ha habido a lo largo de las épocas. Yo quisiera hacerte una pregunta. En, Voy a leer un fragmento, es de una escritora española, se llama Almudena Grandes y en su texto, en su novela de Modelos de Mujer, bueno, es un libro de cuentos en realidad, el prólogo dice, como en el mundo literario prevalece un principio de discriminación sexual que obliga a las escritoras a pronunciarse a cada paso acerca del género de los personajes de sus libros, mientras que los escritores se ven privilegiada y envidiablemente libres de hacerlo, me gustaría aclarar de una vez por todas que, al igual que no reconozco una literatura de autores madrileños, una literatura de autores altos o una literatura de autores con el pelo negro, categorías que de momento nunca me han amenazado, a pesar de que una madrileña alta y morena puede llegar a tener una visión del mundo muy distinta a la que se haya construido, por ejemplo, una sevillana bajita y rubia, creo que no existe en absoluto ninguna clase de literatura femenina, y precisamente por eso todas las protagonistas de estos cuentos son mujeres. Si me parece intolerable la tendencia de una buena parte de las mujeres que escriben a instalarse en una especie de menoridad pretendidamente congénita, géneros menores, argumentos menores, personajes de rango menor, ambiciones menores, mucho más desolador resulta comprobar cómo, de un tiempo a esta parte, cuando cierto tipo de escritora se propone hacer gran literatura de todos los tiempos, escogen sistemáticamente un protagonista masculino, como si el género del personaje pudiera determinar la universalidad de la obra cuando la autora es una mujer, o como si escribir desde un punto de vista femenino fuera sospechoso de por sí. En mi opinión, este tipo de actitudes son las que justifican la división de la literatura en dos géneros, que lamentablemente no son el masculino y el femenino, lo que en definitiva vendría a resultar una tontería inofensiva, sino la literatura a secas y la literatura femenina. Quizá mi pregunta es, ¿qué opinas acerca de esta situación de como mencionabas hacia el final, ¿no? De tu presentación, el exigir que estas mujeres entren a la historia de la literatura tradicional, también es quitarles parte del propósito, ¿no? De controversia, de confrontamiento, de rebeldía, ¿no? En muchos casos, pero si crees que existe esta división entre un arte masculino, un arte femenino, y por qué consideramos a lo llamado arte masculino como el gran arte, ¿no? Entrecomillado, por supuesto. Bueno, lo que sí creo es que evidentemente son dos realidades diferentes, no va a ser lo mismo cómo vive un hombre o cómo ve las cosas en base a su realidad, independientemente de cualquier cosa, a una mujer, ¿no? Yo creo que más bien, o sea, lo importante es,
digo, en la parte masculina ellos ya tienen pues este privilegio, ellos ya están como asentados, ¿no? Falta justamente la parte masculina y no es que vayan a estar peleados, simplemente es como el lugar, ¿no? Y en la parte de, o sea, ¿por qué se considera que pues, lo masculino es el gran arte? Pues, o sea, como lo menciono, viene desde hace mucho tiempo y pues el hecho de que se crea o se creía que las mujeres ni siquiera tenían la capacidad de pensar. Desde ahí ya el hecho de que, o sea, una mujer no puede crear, no puede hacer nada porque se consideraba que no tenían esa capacidad de razonar siquiera, ¿no? Algo que la razón es muy importante para todo ámbito histórico, ¿no? Entonces, pues desde ahí, si se consideraba que la mujer no podía hacer nada, ni siquiera pensar, ni siquiera por sí misma, por eso el autorretrato es tan importante de yo me represento, yo soy, que fue un acto muy revolucionario, e incluso hoy en día decirlo, lo sigue siendo. Por eso es de que se dejaba los géneros pictóricos de bodegones, de maternidades a las mujeres, porque según ellos, ni siquiera los bodegones traen una capacidad artística suficiente, ¿no? Que hay bodegones magníficos y que a mí me encantan, pero por eso solamente decían es que pintar platitos y frutas, cualquiera, ¿no? En cambio, los hombres vamos a pintar religión, vamos a pintar mitología griega, ¿no? Vámonos a la razón, vámonos a la mente, lo material y lo demás, pues las mujeres, ¿no? Porque no pueden. Entonces, desde ahí, de que si te das cuenta, si te vas este, cualquier libro, bueno, no ahorita, pero anteriores, pues de historia del arte, pues la mayoría de los temas tocados por hombres son religiosos, son de mitología, porque según ellos tenían más capacidad para poder estos temas como un poco más abstractos y de espiritualidad también, cuestión que también era solo de ellos, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. A lo que decías, tengo también un poema de Rosario Castellanos, de su libro Poesía no eres tú, que dice, mujer de ideas, no, nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra. No, de palabra no, pero sí de palabras. Muchas, contradictorias. Ay, insignificantes. Sonido puro, vacuo cernido de arabescos. Jugo de salón, chisme, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que decías de lo que se les permite o no tratar, ¿no? Incluso yo me voy hacia la literatura más que a la sí, pintura, ¿no? Pero que se van complementando de forma paralela. Hay incluso una carta de Sor Juana en donde ella dice que la obligaron a hacer letra fea porque la letra bonita era de hombres. Es sí, que no claro. podía tener ella la letra bonita, ¿no? Sí, no, que no era capaz de la escritura, algo también tan importante como para la humanidad, ¿no? O sea, Sí, o muchas mujeres en la literatura que tuvieron que firmar bajo seudónimos de hombres, seudónimos. ¿no? Para poder ser reconocidas o se vestían como hombres para poder acceder a la educación también. Sí, o también estas mujeres que tampoco logran entrar a la academia literaria, ¿no? Como lo comentabas ya tú hace un rato, Emilia Pardo Bazán en España, que nunca se le permite ser parte de la Real Academia Española, le dan una cátedra, un curso en la universidad y los estudiantes, hay muy pocas mujeres que van a la universidad, los estudiantes hombres se niegan a tomar clase con ella, ¿no? Se niegan a ir a su clase. Sí, Mm. Sí, sí, sí. También me pareció muy interesante lo que decías acerca de la vejez, ¿no? Y la poca representación de la vejez femenina que hay, porque justamente una escritora canadiense, Margaret Atwood, sacó hace unos años, es la escritora del cuento de la criada, que es su obra más famosa, pero tiene un poemario que en inglés es Dearly, en español querida, pero creo que no hay traducciones
Es un poemario de vejez. Habla acerca de su vejez, de la nostalgia, de la percepción de la muerte, del olvido, del Alzheimer. Y es un poemario muy extraño porque casi no tenemos poemarios de vejez, ¿no? No tenemos, tenemos pocos hombres que escriben poemas en vejez, pero todavía menos mujeres que escriben sobre la vejez. Sí, totalmente. O sea, ese tema de la vejez es muy relegado, no se toca en cuanto a mujeres. Y en pintura hay mucha representación de un hombre en la vejez, y, pero representado como el maestro, el Claro, sabio, ¿no? Y si se representa a una mujer en vejez en el arte es porque es bruja, sí. ¿no? La Digamos, Celestina, ¿no? En cierto sí, o sea, esa sentido, sí. connotación negativa de la vejez femenina, ¿no? O sea, Sí, inclusive hay donde se dice que a cierta edad la mujer ya no, es que por eso estas obras traen una realidad, ¿no? Que no tiene, que no es mala, va a pasar, ¿no? sí, sí, sí. También ahorita mencionabas la situación de la religión en la pintura de los hombres y un comentario que hicieron en el chat que dice lo divino como privilegio de la reserva cultural y también vuelvo a mencionar a Sor Juana que era monja y una monja muy erudita, ¿no? Le encargan que escriba la Carta Atenagórica, que es la respuesta teológica que hace a un sermón de un sacerdote en Portugal que estaba hablando de cuál fue el mayor favor que Cristo le hizo al mundo. Y este sacerdote en Portugal se salta, se pasa por el arco del triunfo a todos los padres de la iglesia y todo lo que dicen los evangelios y los padres de la iglesia. Entonces Sor Juana escribe este texto maravilloso que conocemos como la Carta Atenagórica, en donde le refuta al padre Vieira lo que dijo, ¿no? Y le dice, bueno, es que Santo Tomás dice esto y San Agustín tal otra cosa, entonces no está bien lo que tú dijiste, no se lo refuta. Y es esta carta la que produce un escándalo. Es como una monja le va a estar dando lecciones de teología a un sacerdote, ¿no? A un fraile que está haciendo un sermón. Entonces, otra vez, de nuevo, los temas. Y eso que a Sor Juana le están diciendo constantemente, deja de escribir sobre la banalidad del mundo y escribe sobre religión, estudia sobre religión, pero cuando lo hace, cuando no Ujú. son villancicos, cuando es una carta Claro. teológica, tiene este rechazo, ¿no? Sí, la Sor Juana sí es uno de los mejores ejemplos femeninos de, de que constantemente no la dejaban, ¿no? O sea, ella tuvo que presentar un examen en frente de 40 hombres estudiados para poder demostrar que pensaba o que razonaba o que tenía conocimiento, ¿no? A ese nivel de alcanzar estándares y cánones es lo que se enfrenta. Sí, sí, totalmente. No sé si alguno de nuestros escuchas tenga alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario que quieran hacer. O si quieres tú agregar algo más, Cristina, que estuvo muy interesante todo lo que nos dijiste, algo a modo de conclusión acerca de los estudios de mujeres. Aunque primero aquí tenemos a Gandhi, que nos quiere decir algo, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien o no? Sí, Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, agradecer primero el trabajo de organización y, claro, el trabajo de la ponente. Me gustó mucho y mi pregunta es muy concisa, como que abrió varias vertientes que yo nunca había como que tenido en cuenta, vaya. Eh, Entendiendo que pues en algún momento de la ponencia se tocó un poquito, quisiera conocer un poquito más la postura de la ponente respecto a, por ejemplo, hablaba de la cuestión del desnudo, que normalmente se crea desde una visión masculina. A partir de su trabajo, de lo que conoce y todo ello, ¿qué diferencia hay entre uno dibujado por un hombre y uno que crea la propia artista, ¿no? Que mencionaba, no puede ser un propio autorretrato, pero me gustaría saber si hay.
diferencias. Digo, al final yo me considero muy, tal vez un poco insensible respecto a detalles que pues, son nodales como hoy acabo de, de llevarme, pero bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias y felicidades. Con permiso. Gracias, Gandhi. Sí, definitivamente sí hay diferencias entre una mirada hacia el cuerpo femenino desde una mirada masculina y una mirada femenina retratando un cuerpo femenino, ¿no? Empezando por la sexualización, empezando por esta parte del cuerpo sexual de, de la mujer y siempre hay muchos retratos. Ahorita recuerdo algunos impresionistas donde muchas veces se retrata a la modelo eh, viendo hacia otro lado. Solamente ves su cuerpo, pero no la estás viendo a ella. Por eso, o sea, el retrato es muy importante. El simple hecho de que la modelo esté viendo a otro lado y tú puedas admirar su cuerpo y ver cada detalle como lo pintó él con todas este tipo de atribuciones, pues la está dejando en una posición bastante vulnerable y además de pues saber o tomar en cuenta que ese tipo de desnudos femeninos en las antigüedades, la mayoría, las modelos eran trabajadoras sexuales. Eso también trae una carga bastante fuerte y es un tema que también en esta ponencia no lo toqué, pero también da para muchísimo de qué hablar dentro del feminismo, ¿no? En cambio, hay otros autorretratos femeninos con una mujer elaborándolo y es que la mirada te ve, te enfrenta. Es como, bueno, si vas a verme, primero veme a los ojos y ya después pasamos como a lo siguiente, ¿no? Te pone como esa barrera o si hay ese tipo de diferencias. También hay ejemplos en la fotografía. Hay uno en especial que se llama Nobuyoshi Araki. Es un fotógrafo japonés que si buscan sus fotografías son demasiado explícitas en cuanto al cuerpo femenino. Si las buscan, bueno, entenderán. No las proyecto porque sí son bastante fuertes en cuanto a cómo ve el cuerpo femenino, a cómo una fotógrafa se puede enfocar en otras partes, porque también siempre se va a la sexualidad femenina como a los genitales, y a esa parte y nada más. Se reduce a eso, cuando en realidad hay muchísimo más en el cuerpo de una mujer que solamente esa parte que siempre se enfoca o se usa para su consumo. Sí. Quisiera yo también Gracias. agregar, hay un texto de una em, investigadora estadounidense que se llama Marilyn Yalom. Es un texto que se llama Historia del Pecho y no habla tal cual de desnudos en pintura, pero sí habla de cómo se han interpretado, retratado y pensado los senos femeninos a través de la historia de la humanidad, ¿no? Empieza en la antigüedad grecolatina y termina, es un texto de 1999, pero termina incluso hablando ya del internet, las redes sociales y cómo se utiliza para anuncios publicitarios, en el cine, etcétera, ¿no? Es un texto también muy interesante para este tema del cuerpo femenino, cómo se ve desde una visión masculina y la autopercepción femenina. ¿Alguien más quiere preguntar algo, compartirnos algo? Creo que no. Cristina, te decía, ¿quieres dar alguna conclusión? Ah, perdón, Danae. Ay, perdón que me conecté tarde, pero una amiga de la escuela me compartió el link. Qué lástima que llegué tarde, pero
pues escuchando sus comentarios, eh, creo que el tema es bastante amplio, ¿no? Podemos citar N cantidad de ejemplos y creo que nunca acabaríamos, como estos que comentan donde las mujeres no podían ser acreedoras a estudios para las artes o que tenían que ser solamente usadas como un objeto para el arte, ¿no? Y no como creadoras per se. Y justamente estaba pensando en uno de estos casos atroces como de ejemplificación, que es un cuadro que se llama La gran odalisca de Andrés. Y en este cuadro, que naturalmente también es un cuadro donde se muestra una mujer al desnudo mostrando su espalda, pues tú ves el cuadro y dices, oye, pues esta espalda o esta mujer es demasiado rara, ¿no? Porque la espalda se ve demasiado alargada, no es una espalda común. Y resulta que este cuadro es pintado por Andrés en un sentido platónico, apelando 100% a lo que significa esta palabra. Y resulta que el señor le agrega tres vértebras, ¿no? Porque para él eso era ser todavía más perfecto. Y entonces, básicamente, el mensaje de ese cuadro es, la mujer no es perfecta, no lo vale, no hay en este mundo una mujer que podamos hallar que valga la pena. Y pues esos significantes, cómo van entre, o cómo han entretejido a lo largo del tiempo, pues esta dialéctica cultural de cómo nos aceptamos, cómo nos percibimos, cómo dejamos que nos moldee, pues la sociedad, la cultura, la política, etcétera, ¿no? Este, y pues eso, que sí es un tema que, como dice Cristina, no acabaríamos, ¿no? Ya pues, tendría que ser como un fin de semana completo. Sí, totalmente. Muchas gracias por el comentario. Bueno, ahora sí te vuelvo a ceder la palabra a Cristina para terminar. Antes, solamente decir si alguien como Danae entró tarde, se perdió de algo, la conferencia va a estar publicada en YouTube para quien le interese la pueda consultar. Ya una vez esté en YouTube y también, bueno, por parte de la Academia Humboldt se están haciendo constantemente presentaciones y pláticas como esta, también presentaciones de libro, conversatorios, eh, muchas, muchas actividades para que estén al pendiente de las redes sociales de la Academia Humboldt. Cristina, por favor. Sí, bueno, nuevamente agradecerles a todos, a todas por estar aquí en la Academia Humboldt, al profesor Víctor y a usted, profesora, eh, por participar en esta plática, que pues, es un tema, como ya dije, muy pertinente y que se tiene que seguir hablando. Esto es un tema de no acabar, pero se tiene que hacer algo. No podemos como retrasarlo, siempre es un tema que se tiene que continuar, se tiene que hablar de, pues de las que ya no están, y de las que hoy en día nos siguen faltando, ¿no? Muy importante. Sí, Entonces, gracias. definitivamente un tema muy importante. Muchas gracias a ti por la conversación del día de hoy, a la Academia Humboldt, que por cierto tenemos una sugerencia en los comentarios acerca de para una siguiente plática de mujeres que hablen de la vida en la época del Porfiriato. Se lo dejo de tarea a nuestro director de la Academia Humboldt. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la charla el día de hoy. Pues que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana. Cristina, muchas gracias, muy Gracias a interesante. ustedes.